Hola, ¿qué tal? Voy a resolver algunas derivadas para ustedes, para que vayan practicando, ¿ya? Primero, no olvidar, chiquillos, la derivada de una expresión como la siguiente, que es una función potencia, ¿ya? Ese 3 que dibujamos debe bajar para derivar y debemos restarle 1 al exponente. Vamos, hacemos la derivada entonces y sería la derivada de mi función es igual, baja el 3 y el x te queda elevado a 2 porque aplicamos la fórmula, ¿cierto? En donde el grado del exponente tenemos que restarle 1. Listo, letra A. Letra B. ¿Qué pasa si mi función es de la forma raíz cuarta de x cubo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ordenarlo, de manera de que se vea como una potencia. Las raíces son potencia, ¿ya? Por lo tanto, te queda x elevado a, el 3 queda como numerador y el 4 como denominador, en ese orden. Ya, siempre el índice de la raíz queda como el denominador de la fracción. Y ahora derivamos. ¿De qué manera? Igual que la anterior. Para derivar el exponente baja y luego le resto 1. ¿Ok? Entonces, la derivada sería 3 cuartos de x elevado a, y hago esa resta en la calculadora, eso que tenemos ahí, y me queda menos un cuarto. ¿Ya? Y como hemos visto en clase, eso no lo vamos a dejar expresado de esa manera. Cuando el exponente sea negativo, y más aún en ese caso que es una raíz, ¿cierto? Lo vamos a escribir con el exponente positivo y eso va a hacer que la expresión quede en el denominador. Por lo tanto, esto ya está derivado, esto lo hacemos como para arreglarlo. Te queda solo el 3 arriba, este 4 corresponde, lo vamos a marcar a ese 4 de ahí, y luego armo la raíz, sería 4, raíz de x debería ser a la 1, pero ese 1 no se anota. Lo vamos a borrar. Vamos a ver si borramos bien. Ahí está. Y ahí tenemos esa segunda ejercicio, ese segundo ejercicio, en donde también derivamos una potencia. ¿Ya? Vamos con algunos más. Tenemos, por ejemplo, letra C. Ahí está, ahora sí, letra C. Por ejemplo, un y igual a la x, ese ya lo conocemos, y la derivada de ese simplemente es el mismo. Yo le digo que esa función es la función fome, ¿cierto? Al derivar queda en la misma expresión. Muy bien. Veamos acá una letra D para no perder el espacio. Podríamos hacer la derivada de una expresión como la siguiente, 3 elevado a x, por ejemplo, y la derivada de esa expresión sería f' de x, ¿cierto? Que lo puedo escribir como f' o como y'. Sería la misma expresión por el logaritmo natural de la base de la potencia, en este caso 3. ¿Ok? Luego tenemos expresiones como la siguiente, cuando nosotros tenemos una función que dice el logaritmo natural de x y la derivada de ese inmediatamente es 1 partido por x, ¿ya? Cuando sea logaritmo natural. No así cuando aparece y igual, por ejemplo, logaritmo en base 2 de x, ese lo vamos a derivar de la siguiente manera. Eso sería 1 partido por x, que sería el x es el argumento en el logaritmo natural de 2. Ahí tenemos ese ejercicio. Esa es su forma, ¿ya? Ahí tienen un par de ejercicios con respecto a las derivadas, ¿ya? Ahora, vamos a trabajar
A ver que no veo. Vamos a hacer también un poquito de álgebra de derivada, en donde ahora encontramos expresiones, ay, no sé por qué hice el tilde al otro lado, pero ustedes me quieren y me entienden. Derivadas. Entonces, encontramos expresiones como la siguiente, en donde una función tiene, por ejemplo, una constante por una función potencia. Y ahí tenemos. ¿Cómo se deriva esa? Ese simplemente se derivaba. Mantengo la constante, que sería en este caso el 5, y aparte derivo este de aquí. La derivada de ese sería, recuerden, el 2 baja y luego le resto 1. Por lo tanto te queda el 2 multiplicando al 5 y el x me queda con 1 menos, por lo tanto me queda elevado a 1, pero eso no se escribe. Finalmente la derivada de esa función sería 10x, ¿ya? Y ahí queda bien. Vamos a ver otro ejemplo con álgebra de derivadas. Y este sería y igual, mira, algo que no habíamos hecho, otro de constante, 2 elevado a x menos 3. ¿Ya? Ese, por ejemplo, también es del mismo estilo que el anterior. Mantengo el 2, eso dice la álgebra de estas derivadas, y este menos 3 debe bajar a multiplicar y recordar que al exponente debo restarle 1. Por lo tanto, queda de la siguiente manera, menos 3x elevado a menos 4, porque menos 3 menos 1 es menos 4, no olvidar. Y reducimos un poco si es que es posible, y naturalmente aquí es posible, eso es 6, x a la menos 4, y como lo conversamos en el ejercicio anterior, el de la raíz, donde el exponente quedaba negativo, aquí vamos a escribirlo de esta manera para que el exponente quede positivo. Pasa como denominador y el 4 se convierte en, ay, perdón, no lo ven, ahí está, y el 4 se convierte, el menos 4 se convierte en 4. ¿Ya? Ahí tenemos otro ejercicio donde ustedes tienen operatoria. ¿Ya? Vamos a hacer uno de multiplicación, que lo estuvimos conversando en la clase anterior.